Bueno, pues vamos a seguir ya en esta parte de la tarde. Ahora tenemos la presentación de Kelsan. Voy a presentarlo. Pues Kelsan se formó precisamente en esta facultad. Así que es el primer alumno de Máster Remain que se ha formado en esta universidad, porque estudió Administración y Dirección de Empresas. Y con curiosidad en la sostenibilidad, acabó desembarcando su trayectoria profesional en los recursos humanos, cosa que le acercó aún más al propósito de ayudar en el bienestar de las personas en el ámbito empresarial. Ahora nos presenta su programa, El camino hacia la empresa consciente. Efectos de la implementación de un programa de bienestar. Vamos ahora a disfrutar de esta maravilla escuchando su programa y sin más le doy la palabra. Gracias, Kelsan. Merci, Cristina, por la presentación. Y de hecho, creo que Cristina tendría que haber hecho la última, porque ahora Jordi y yo, ¿qué vamos a hacer? No, pero es eso. Espera, que he de presentar. Bueno, a día de hoy vemos un poco como el mindfulness se encuentra emergiendo, ¿no? En todos los sectores de la sociedad, como estamos viendo en este congreso. Lo único que cuando yo diseñé este programa, me di cuenta que al final las intervenciones basadas en mindfulness sí que se llevaban a término, ¿no? De forma, pero muy puntual. Y a menudo se utilizaba como para un poco paliar los efectos negativos, un poco de nuestra forma de vivir, pero también del sector en el que me dedico a nivel empresarial, ¿no? Del sistema un poco que el modus operandi actual. Entonces, para mí el mindfulness es una cosa muy distinta, que va un poco más allá, que va más al nivel de cómo vive uno. Para mí es el resignificar, ¿no? El que significa ser humano. Y esto es lo que he intentado un poco plasmar en el programa. Al final es un poco eso, y de aquí un poco el título, de intentar, pues eso, el camino hacia la empresa consciente, porque así forme parte del ADN de la empresa y no que se quede únicamente un mero, una intervención puntual, más que nada eso. Yo me encontraba en una posición realmente privilegiada al encontrarme en recursos humanos y también al tener pues una dirección muy abierta en ese sentido. Entonces, también el talante de la empresa sí que era una cosa que acompañaba mucho a hacer esta tipología de programas. Si vemos los destinatarios, el programa se diseñó para todos los empleados de la empresa y es eso, se hizo de forma voluntaria, es decir, no había obligatoriedad en la presencialidad, pero es eso, sí que tenía que ir enfocada a un público que fuera, pues eso, porque tenemos gente muy joven, pero también mucho más senior, incluso 63 años. Entonces, teníamos que contemplar un poco esto. Si nos fijamos, las personas que tenían experiencia, pues veíamos que casi prácticamente era nula. Únicamente habían 5 personas, ¿no?, que tenían experiencia en este sentido. Y es eso, al final empezaron y los asistentes a participar hasta llegar a un 25, sí, de total de personas que participaron, que al final era más de la mitad de los empleados. Igualmente que los testeados, que veremos a continuación, fueran menor. Aquí vimos un poco y vemos la foto del bienestar dentro de la empresa, que es a través de la encuesta del clima. Y al final nosotros utilizamos sobre todo la recurrencia de síntomas de estrés, ansiedad y burnout, que son factores que uno se puede encontrar pues, dentro de la jornada laboral, pero también, por ejemplo, términos como la seguridad psicológica. Y vemos un poco las causas aquí principales de lo que, sí, de estos porcentajes. Tanto desde People como desde dirección, veíamos que podíamos hacer mejores las cosas. Y es eso, que al final los números no son negativos. Si lo comparamos
con la totalidad del sector, pero sí que se pueden hacer mejor las cosas. Entonces, nosotros diseñamos un programa y como era completamente nuevo y no estaba testeado, lo que hicimos fue plantear un objetivo genérico como es eso, para conocer cuáles eran los resultados, ¿no?, en el bienestar de los empleados, en su bienestar. Entonces, después también planteamos una serie de objetivos específicos que al final yo sentía mucha curiosidad. Uno de ellos era, por ejemplo, la atención plena, porque está muy correlacionado con lo que sería el bienestar, pero también con el desempeño. Después, la productividad y el desempeño, para ver la correlación entre bienestar y desempeño, era una cosa que a mí, bueno, me llamaba mucho la atención. El disfrute y la satisfacción laboral. Después tendríamos también la compasión y la compasión y la autocompasión, el trabajo en equipo y la creatividad e innovación, en último lugar. ¿Y cómo empezó todo? Pues para formar parte del ADN de la empresa empezó con un team building y lo hicimos a través de lo que yo considero, y en palabras de Amy Edmondson, que ya ha mencionado Cristina, pues lo que posibilita, que es uno de los factores que posibilita el bienestar dentro de las organizaciones, como es la seguridad psicológica. Y esto nos dio pie básicamente a introducir el mindfulness, que al final era la base del programa, y para tratar pues, aspectos como el estrés, la ansiedad, el burnout. Tocar también el mindfulness en la vida cotidiana, que tendría que ver más que nada con lo que sería la práctica informal, que para mí es igual de importante que la práctica formal. La sesión de atención, también importante como factor para el bienestar, pero también para el desempeño. El slow management, que al final es lo que posibilita, ¿no?, llevar una vida también más consciente dentro de una organización. La compasión y la autocompasión. Y por último, la seguridad psicológica y la vulnerabilidad, que para mí esta última es muy importante y hace mucha falta dentro del entorno organizacional. Y por último, concluimos con una apuesta en común, manteniendo una cultura de bienestar. Para mí siempre también es cierto que la evidencia científica es una cosa que es muy importante porque es lo que da rigurosidad y profesionalidad, sobre todo a nuestro sector del mindfulness. Y es eso, que principalmente me basé en lo que he aprendido a lo largo de estos 2 años por la Universidad de Barcelona, pero también incluí formaciones anteriores que había hecho, como el MBSR, con una amplia evidencia científica de la Universidad del MIT, pero también el CCT de la Universidad de Stanford. Después tendríamos la cultura de bienestar y de seguridad psicológica, que me basé mucho por Amy Edmondson de la Universidad de Harvard. Estas sesiones fueron 2 sesiones de 2 horas que compaginaban un poco la que es la parte teórica para introducir la temática de cada sesión, pero también una parte práctica, que era, por ejemplo, compartir ejercicios de vulnerabilidad. Después también de compartir con los compañeros. Y después también había 45 minutos de práctica formal. Cuando se acababan las sesiones no se acababa ahí, sino que al final los empleados tenían acceso a este repositorio. Es un repositorio que tenían, pues eso, contenidos al cual podían acceder de las sesiones en específico, pero también artículos científicos relacionados con el mindfulness y el bienestar en el trabajo y que podían consultar. Después también tenían prácticas de mindfulness dirigidas por mí, pero también por otros profesionales. Después también tenían, si no les gustaba pues las prácticas, tenían aplicaciones alternativas también para practicar. Y por último, también tenían podcast y vídeos que podían consultar. Por lo que se refiere a la metodología y al análisis que hemos hecho, ha sido mixto, por un lado cuantitativo, que hemos al final, en gran medida, hemos hecho uso del pretest y el post-test, pero sí que lo hemos complementado mucho con la encuesta del clima, como ya hemos visto un poco, ¿no? El pretest y el post-test al final son cuestionarios que es la mezcla de todos estos que veis en pantalla, pero también hay preguntas de cosecha propia que no recogían estos. Por el análisis cualitativo al final se ha recopilado a lo largo del programa, pero también en mayor medida en los unos a unos con los trabajadores al ser de, pues eso, de people,
Pero también, pues eso, en la última sesión, que es cuando poníamos en común prácticamente lo que habían aprendido y lo que se llevaban pues del programa. Así, del análisis cualitativo te llevas muchas sorpresas al final. Y una de ellas, os he puesto aquí dos ejemplos y os presento a Indy, que es un gato de una de las empleadas, porque al final aquí te das cuenta que el impacto no únicamente reside en los asistentes del programa, sino que va mucho más allá. Va más allá a las vidas, ¿no?, que conforman pues, de los asistentes, es decir, a terceras personas. Y ella justamente pues comentaba esto, ¿no? Que al final, cuando ella estaba con su gata, a la hora de acariciarla, a veces optaba por estar con el móvil. Y el programa le había hecho reflexionar mucho sobre esto y cómo había empezado, pues por ejemplo, a establecer momentos, ¿no?, de ella de mayor conexión, únicamente pues estando en atención plena con ella. Otro ejemplo sería otra empleada que es abuela y su momento del día, su momento favorito es el de ir a recoger pues, sus nietos al colegio. Y empezó pues, a introducir momentos de silencio de vuelta. Entonces vemos que el impacto va bastante más allá. Respecto a los resultados cuantitativos, las variables evaluadas con Wilcoxon vemos que hay una mejoría en atención, compasión y autocompasión, como vemos. Después, en variables de un único ítem, en hábitos de salud, productividad y consecución de objetivos, trabajo en equipo, hemos visto también una mejoría. En la creatividad e innovación hemos visto que es la única que ha dado resultados iguales. Lo único que sí, que esto es un poco a nivel de aprendizaje, ¿no?, por el tamaño de la muestra, porque incluso el MIT tiene, bueno, un apartado que se llama Theory U, que está muy enfocado, pues eso, a usar el mindfulness para justamente emerger la creatividad y la innovación. Entonces, sí que como limitaciones que he podido encontrar, básicamente ha sido el análisis cuantitativo para una muestra tan pequeña. Después, otra cosa que a mí me llama mucho la atención era ver, pues, y sí, medir la cercanía y la conexión con los demás compañeros, porque cuando trabajas en equipo, la organización es una cosa que al final multiplica lo de las sinergias, ¿no? Entonces, para mí era una cosa muy importante de evaluar. Si vemos la totalidad de los asistentes, más del 50%, vemos que era afirmativo, pero si filtramos y miramos que el 70% de los asistentes pues que han participado más del 70% de las sesiones, vemos que este porcentaje se dispara. Después, otro dato que para mí era interesante era ver de la jornada laboral, pues aquí, ¿cuál era? A ver. Vale. Después eran los contenidos, vale, sí, la aplicabilidad de los contenidos pues, durante la jornada laboral, que para mí era importante porque aquí ves si es útil o no el programa, porque al final lo importante es que los asistentes lo pudieran aplicar en su jornada laboral, si no, no tenía ningún sentido. Después también los beneficios que habían incorporado. Si más allá de la vida profesional, pues si se habían observado, ¿no?, también mejoras. Y esto en ámbito de salud les habíamos preguntado sobre todo por si habían incorporado hábitos como, por ejemplo, hacer deporte, comer más sano o dejarse, por ejemplo, habían incorporado dejarse más tiempo para ellos mismos. Como conclusiones y discusiones finales, podríamos decir que mejora el bienestar este programa, que al final fue un experimento a la hora de diseñarlo, ¿no? De forma genérica en el bienestar, pero también en las 7 áreas analizadas, excepto la creatividad y la innovación. También hubo una evidencia cualitativa por herramientas de medición a tiempo real. Y eso hago referencia a asistentes que tenían relojes inteligentes y cuando, por ejemplo, llevaban a cabo la meditación, veían que los niveles de estrés bajaban a mínimos. Entonces, después, por último, una cosa muy comentada entre los asistentes fue una mayor autoconciencia de nuestra interioridad, que para mí esto es un aspecto muy importante porque es lo que nos
posibilita tomar mejores decisiones. Cuando uno, por ejemplo, se siente estresado, ¿no? O se siente muy cansado, ahí puede escuchar a su cuerpo y decir si sí o si no a cosas que le proponen. Y por último, que esta es la conclusión más relevante porque al final era mi objetivo, era ver si realmente puedes formar parte y no de forma puntual un programa de mindfulness, ¿no? Es decir, si se puede perpetuar en el tiempo. Y la verdad es que sí, este programa va a tener continuidad semana a semana en mi organización y de forma indefinida de momento, no sabemos cuándo. Pero es eso, y en los team buildings también es una cosa que se trabaja mucho, la interioridad. Por último, quería dar las gracias a mis compañeros porque al final ha sido un súper placer el compartir con vosotros. Alberto Amutio, por aprender tanto de él en el proceso, la verdad, que lo comparto mucho con Cristina. Y esto yo creo que nos sirve mucho también, pues a nivel profesional, ahora cuando salgamos, pues eso, a realizarlo, ¿no? ¿Qué medidas y quién nos va mejor o no? Y demás. Y después, por último, también a Cristina y a todos los profesores, que es eso, que por la organización y también por los contenidos, la verdad, que se agradece mucho. Así que ya está. Gracias.